La naturaleza de todos los animales es tener una interacción con otros para así lograr distintos objetivos que beneficien a la sociedad en general, pero con el paso del tiempo el ser humano ha evolucionado, consiguiendo en el camino aumentar su inteligencia, así como transmitir información a otros con un beneficio, realizando actos comunicativos que le permitan cumplir distintos objetivos en distintos grupos como la masa o los públicos. La comunicación y los actos comunicativos se dan en cualquier lugar, en las escuelas, en el trabajo, en el cine, en un restaurante, juzgados, en cualquier lugar. Y entonces hay organismos que permiten que esto se logre. Y para que esto se logre, puede ser no nada más recibir información, sino que sea recíproco. Durante el curso vimos diversas formas en la cual se puede comunicar uno y también diversos problemas que se pueden dar en la vida cotidiana. Y hablando de problemas de comunicación, es muy común que cualquier persona tenga algún tipo de problema o inquietud en cuanto a saber cómo expresar lo que siente o lo que quiere transmitir. Un ejemplo de esto podría ser un alumno que es un poco inseguro de sí mismo y que le cueste mucho participar, pero nada más por lo que tiene planteado o su idea sobre cómo lo concibe la gente. Esos problemas se dan tanto micro como macro, o sea, a lo que me refiero en macro es que hay una mayor cantidad de podría decirse similitudes en cuanto al problema. Por ejemplo, podría ser la ansiedad de los jóvenes al exponer, ¿no? O sea, se sienten inseguros, poco tranquilos, incluso con miedo. Es un problema bastante general que le sucede a muchos, en los cuales yo me incluyo. Exponer, pasar frente al salón y decir todo, bueno, transmitir la información que planteas no es algo muy fácil. En cuanto a los micro, me refiero a que son problemas más específicos de las personas que no suelen ser tan repetitivos o no están en una gran cantidad de personas, no. Un ejemplo que podría poner sería cuando, en mi caso, mi forma de expresar mi disgusto. Un ejemplo de esto sería que a mí no me gusta compartir, no sé, un plato, compartir un cuaderno, porque es algo que me disgusta y no puedo transmitir mi inconformidad porque es algo que es muy común. O sea, si alguien te dice por favor dame una hoja, pues se la das, pero en mi caso no es que sea egoísta, pero o sea, siento que cada quien tiene sus cosas y este es un problema micro, o sea, que en pocas personas se puede eh, que puede existir. Y es más fácil solucionar un problema macro, porque como ya se mencionó, es un poco más común que existan estos, ¿no? Entonces encontrar una solución temporal podría ser una mejor forma de combatir esto. Pero también hay que destacar que dentro de lo macro hay micro, porque puede que alguien, como se mencionó antes, tenga ansiedad sobre esto, pero que no tenga el mismo efecto, ¿no? Incluso que esta misma ansiedad lo deje no mudo, pero sí le cueste expresar lo que debería de. Entonces, es más fácil solucionar un problema macro que un problema. También se habló durante la clase de los ejercicios transmedia, que en este caso es la transmisión de información con respecto a un público en específico, ¿no? O sea, cómo cierto medio se expresa de cierta forma para que se dé un resultado favorecedor claramente, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser que es muy diferente la forma en la que tan solo en la televisión entre el canal 4 a las 11 de la noche se transmiten las noticias o como en la 1 se transmiten las noticias, porque es un público diferente, es un momento diferente en el cual se necesita llegar a los espectadores de diferente forma. Y esto se da para que las empresas tengan un acercamiento con su público en general, sus audiencias. Y en cierto punto poderles vender o hacerles o generarles un interés sobre un producto para que sea de consumo general. Y esta es una herramienta sumamente poderosa porque no solo es
es la transmisión de información, sino incluso es un tipo de manipulación por parte de los medios para poder traer más espectadores que consuman más el contenido o incluso otros productos. Y poniendo ejemplos de esto, podría ser, pongamos un ejemplo sobre la final de la Champions, ¿no? En un periódico se podría abarcar sobre un tema en específico, como podría ser que diversos aficionados que no consiguieron boletos para entrar se saltaron las vallas. Ese podría ser el tema central, ¿no? Y como la UEFA, que es el organismo encargado de esta copa, no tuvo la suficiente capacidad de retenerlos. Pero en cambio, en una revista podría ser de espectáculos de deporte, se podría hablar sobre la hazaña del Real Madrid al ganarle a Liverpool. Entonces, en conclusión, se pueden acercar a diferentes públicos con un cierto número de formas de expresarse, no una cierta manera de expresarse. Ahora hablamos de los medios, pero es turno de hablar de uno mismo, ¿no? O sea, los seres humanos son alguien que tiene una constante interacción con otros seres humanos, ¿no? Como varios animales, pero tenemos la capacidad de hablar de una manera muy clara, ¿no? Para esto se transmite de muchas formas, o sea, no solo se transmite de forma escrita u oral, ¿no? O sea, la manera en la que alguien se describe a sí mismo, la manera en la que alguien se dibuja o alguien plantea un problema, puede ser una gran perspectiva sobre cómo alguien se puede expresar de sí mismo, porque es algo sumamente único, es de una persona. En la clase realizamos unos ejercicios en los cuales vimos, por ejemplo, el ejercicio del payaso, en el que se exageraban problemas de comunicación de una manera no cómica, pero así exagerada. Y para esto se tomaron ciertos problemas los cuales se repetían. Hay un caso en el que alguien planteó que no se podía expresar de la mejor manera. Entonces, al exagerarlo o reinterpretarlo, se da una perspectiva ajena en sí, ¿no? En la cual se puede intentar mejorar sobre cómo se relacionan con las demás personas. Y en la clase se realizó un ejercicio donde se hacía un autorretrato, en la cual se transmitía demasiada información que aparentaría no ser importante, pero lo fue, en el cual se planteaban diversos estándares o diversas reglas, las cuales si se tocaban o se seguían, transmitían algún tipo de cosa. Y esto también está relacionado con otras teorías, como podría ser la teoría del color. Y en estas, un ejemplo de esto se da cuando, no sé, cuando tan solo en la dirección de la hoja, que si estaba en medio, era que era una persona con un equilibrio emocional bastante claro, ¿no? Y entonces cualquier aspecto, tanto la forma de los pies, de las manos, del torso, de los brazos, si se dibujaban los ojos de cierta forma, y esto tienen una repercusión en una interpretación de alguien más o en una propia interpretación. Entonces, para concluir, el ser humano es suficientemente capaz e inteligente de lograr una comunicación efectiva y útil para el bienestar colectivo y propio. Esto en una sociedad en la cual existen diversos problemas y diversas formas de expresarse, como se mostró en el video. Pero lo más importante es que siempre se puede haber una mejor forma de comunicar o transmitir algún tipo de información a cualquier persona de distintas formas, no solo verbal o física,